Una nueva disputa entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo contra el Poder Judicial ha sacado a las calles a centenares de trabajadores del Poder Judicial en todo el país, en las principales capitales. En la Ciudad de México hubo una movilización importante. Esto a partir de la iniciativa de ley del coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, para con un dictamen avalar la desaparición de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, para así acabar con lo que llaman excesos y privilegios de este poder que reclaman se ha mantenido al margen de cualquier tipo de supervisión o contrapeso del resto de los poderes. Bienvenidos a esta serie de entrevistas, a serie de conversaciones, mesas de análisis, conversaciones con el ciudadano que hemos estado haciendo durante los últimos meses, ya en una edición más, ahora en la cual nos acompañan tres invitados de lujo: el licenciado en Derecho Ernesto Ramírez Vitti, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho Civil y Mercantil por la Universidad Autónoma de Puebla y litigante con carrera de 12 años. Gracias, Ernesto, tu primera vez aquí en el programa. Gracias, Julián. El doctor Jorge Reyes Negrete, ya recurrente en el programa, licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Puebla, maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, Jorge, otra vez. Y el siempre presente, o casi siempre presente, licenciado en Derecho Jorge Hernández Aguilera por la Universidad Autónoma de Puebla, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Poblano de la Juventud en 2018 y secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla en el 2019. Gracias, Jorge. Gracias, Julián. Pues empecemos con este tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Pues la gran mayoría de gente, los ciudadanos de a pie, no saben qué es un fideicomiso. Entonces, primero, sí me parecería importante pues, un poco la definición muy breve. Si nos pudieras ayudar, Jorge, ¿qué significa un fideicomiso? Y también un poco la acepción política en este caso, para el Poder Judicial, cómo se aplica ya en términos prácticos. Pensemos en que un fideicomiso es, digamos, en su género, un contrato. Un contrato donde hay tres instancias intervinientes: alguien que otorga, digamos, bienes o, digamos, capital económico, que se lo cede a alguien que va a administrar ese dinero con finalidades específicas y que tendrá a una tercera entidad que será un beneficiario. Entonces podríamos hablar que en términos generales así se configura el contrato del fideicomiso. Es importante también tener claridad en que existen fideicomisos privados, digamos, y también fideicomisos públicos. Entonces, a partir de eso, se pueden ir descifrando en términos generales algunas distinciones, y cuando hablamos de fideicomisos públicos, desde luego que hablamos, entonces, en la conformación, digamos, o en el otorgamiento de estos bienes o capital económico a partir de recurso público. Entonces, por ahí podríamos ir descifrando de qué va esta nueva disputa de la que tú comentabas al principio. Pero ¿por qué utilizar fideicomisos contra el ejercicio regular del presupuesto público? O sea, ¿cuál es el beneficio o por qué se conforman ese tipo de mecanismos legales? Pues digamos, en términos generales, un fideicomiso público tiene, digamos, la finalidad de atender alguna problemática específica que se tiene socialmente, ¿no? Entonces podemos hablar, por ejemplo, de fideicomisos en el poder ejecutivo. Aquí tenemos uno, por ejemplo, el Banco Estatal de Tierra, que propiamente se configura como un fideicomiso, donde, digamos, se otorgan bienes propiamente, o insisto, capital económico, con la finalidad de generar, digamos, bancos de tierra para que estén al servicio de la utilidad pública. Jorge Hernández, ahora, 15,000 millones de pesos es una cantidad de dinero que yo jamás en mi vida, o probablemente ninguno de nuestros escuchas, nuestra audiencia, pueda dimensionar cuánto dinero es eso. 750 millones de dólares. O sea, es una cantidad que simplemente yo no termino de comprender cuánto es eso. Un poco tu valoración general acerca de estos fideicomisos y por qué se han politizado. Bueno, se han politizado, digamos, ahora en materia judicial, pero parte de una lógica de esta administración pública federal, que es la austeridad republicana, ahora pobreza franciscana, donde constantemente se han buscado pues descuadrar estos excesos presupuestales para abonarlos a programas sociales, para abonarlos a apoyos sociales.
Pasó lo mismo en el INE, en el Instituto Nacional Electoral, pasó lo mismo en esta ley de remuneraciones a servidores públicos, donde se especificaba que nadie podía ganar más que el presidente de la República, y gente del INAI la batió, gente del Instituto Nacional Electoral la batió, pero es, digamos, esta lógica de acabar con los privilegios arriba para fortalecer abajo. Arriba los de abajo y abajo los privilegios, dice el presidente. Ahora son 15,000 millones desglosados en 13 fideicomisos, donde hay que apuntar estas manifestaciones que hacen los trabajadores y ministros también. Estuvo ahí un par de ministros, uno en retiro y uno en funciones. Ellos dicen que 6 de los fideicomisos sí atentan a la base trabajadora, pero no habla nada de los otros 6. Entonces, de esos 13 ya de facto el Poder Judicial dice que 6 son solo los que implican en perjuicio al desempeño administrativo, y reitero, es en una lógica de austeridad republicana que se reprograman estos fideicomisos, que se busca terminar, digamos, hay incluso establecidos millones de pesos para terminar, para el recorte al césped, para el mantenimiento a los jardines de la Suprema Corte, cuando la Suprema Corte de Justicia ni siquiera tiene jardines, ¿no? Entonces van en esa lógica los recortes presupuestales, los recortes de estos fideicomisos, y hay una afrenta política, politizada por parte del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Un poco la crítica, Ernesto, que hace la oposición o los propios trabajadores de la Corte o los analistas orgánicos. Quizás yo donde más lo he escuchado es en Tercer Grado y en este tipo de programas. Es que pues es una batalla innecesaria. O sea, ¿para qué te confrontas con el Poder Judicial? El presidente le gusta coleccionar enemigos y andar en luchas permanentes contra ellos. Pero entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? O sea, ¿cuál es la relevancia? O sea, ¿por qué es importante meternos en este tema, en este conflicto? ¿Por qué la Cuarta Transformación lo asume como una Sí, lucha? porque tiene un contexto. A ver, es que si vamos a hablar de algo, yo quiero, como por definirlo, darle algunos elementos para saber de qué estamos hablando. Vuelvo al punto del principio de los fideicomisos, ¿sí? El fideicomiso nace, es una figura antigua, es una especie de contrato, de convenio, que viene desde Roma incluso, pues, en donde incluso se tomaba como una especie como de herencia, como de sucesión, pues, ¿no? Entonces, una persona agarraba ciertos bienes, se los daba a alguien en confianza, y esa persona tenía el deber de ejecutar con la finalidad que yo le ordene, claro, ese gasto, ¿sí? Entonces, eso evoluciona y viene a México como un contrato mercantil. Y luego evoluciona a lo público, que la definición es la misma. Tomamos dinero y le damos cierto fin y lo ponemos a tu administración. Eso es lo que se está debatiendo. Y ahorita el tema que es pues conocer si debemos estar involucrados o no, como dices tú, en el debate, significa que hay que tomar un contexto, porque no todo, o sea, tiene esto un contexto, no es nada más si se desaparecen o no los fideicomisos, que son dineros, pues, lo acabamos de decir. Resulta que se confunde un poco si la Corte o el Poder Judicial o la oposición política de México son la misma cosa o abrazan la misma causa, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Si tú te pones a leer para qué son esos fideicomisos, o si nos interesan a todos, pues en realidad son dados para prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, para no tanto más para la administración de la Corte, ¿me explico? Sí, pensiones adicionales, ahí vienen los rubros bien definidos, pero todo este contexto está dado entre resoluciones de la Corte que han impedido cambios legislativos políticos, y por eso es que se confunde esta causa, de donde se hace necesario que sí estemos involucrados en el debate, porque hay que precisar muchos puntos, o sea, cuál es de verdad, y lo digo como abogados litigantes, porque esa es la perspectiva que nosotros podemos aportar, cuáles son los puntos que están en confrontación, y así podemos salir la verdad. La realidad es que desde un punto de vista de la corriente política que se sigue ahora, pues es un gobierno de austeridad, y el Poder Judicial de la Federación está dentro de ese cambio político. Entonces, se tiene que ir adaptando conforme a sus necesidades, pues sí debemos estar involucrados, Julián, pues. Ahora, Jorge Negrete, un poco la crítica que también se hace, o por qué salen a manifestarse, es porque dicen los trabajadores que esta reforma atenta en contra de sus derechos laborales adquiridos.
Y si hay unos unos fideicomisos de estos que se forman por aportaciones de privados, aportaciones de los propios trabajadores hacia el retiro. Pareciera que un poco la confrontación es narrativamente contra el Poder Judicial, contra la Suprema Corte, pero en los hechos dicen los trabajadores que es contra ellos, contra la burocracia que se encarga de garantizar los derechos. ¿Por qué ellos también deben de ser sometidos a medidas de austeridad o cómo lo ves? Bueno, aquí es importante hacer dos precisiones. La primera, efectivamente hay algunos fideicomisos que tienen una especie de coinversión, es decir, recurso público y también recurso privado que nutren, digamos, la gran bolsa de los fideicomisos. Este recurso privado derivado propiamente de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La gran narrativa que se ha construido desde la Cámara de Diputados es que se determinará con claridad cuál es el recurso público, que ese recurso público sí se buscará que regrese nuevamente a las arcas de la Secretaría de Hacienda, y que si hay recurso público, bueno, entonces tendrá que trabajarse bajo esa perspectiva, ¿no? Entonces no se tocará, digamos, el recurso derivado de los trabajadores, su recurso privado. Solo, digamos, esta medida legislativa propiamente busca que el recurso que se identifique como público pueda ser utilizado ya desde el Poder Ejecutivo para el otorgamiento de programas sociales. Y por otro lado, a lo que me preguntas, Julián, mira, en realidad es que tenemos que analizarlo desde dos aristas. Una arista, como bien lo dice Jorge, política, y como también bien lo dice Ernesto, jurídica. Si nosotros hacemos un análisis, digamos, desde el formalismo jurídico, desde luego que parecería, así a priori, digamos, y reflexivamente, que es una invasión de esferas competenciales al Poder Judicial. Y esta ha sido una narrativa que se ha construido propiamente desde los primeros años de gobierno de Andrés Manuel. Y puede ser que haya razón. Yo tengo amigos, platicaba con Jorge, que también tiene amigos trabajando en el Poder Judicial Federal, y bueno, esta es la sensación que tienen, ¿eh? ¿Cómo es posible que un poder constituido esté invadiendo, digamos, la autonomía de otro poder constituido? Si, por ejemplo, a quienes nos han formado en las facultades de Derecho, se nos determina, digamos, como un tótem del entendimiento político, que hay poderes constituidos que son autónomos. Entonces, parece incomprensible para el abogado formalista que existan este tipo, digamos, de interrelacionamientos entre poderes. Partiendo, digamos, de ese análisis, a mí me parece que un poco tendremos que trascender la idea del formalismo jurídico y no, digamos, en el sentido de que prevalezca un sentido político. Lo conversábamos incluso hace algunos programas cuando decíamos que desde luego incluso la ley no es otra cosa más que una institucionalización de intencionalidades políticas. Entonces no es propiamente que lo jurídico esté subsumido a lo político, sino que propiamente lo jurídico es una forma específica de manifestación política. Es una expresión política. Claro, una forma de expresión política determinada. Entonces, partiendo de ese análisis, me parece que este debate termina siendo falseable o, digamos, tramposo, en el sentido que desde el formalismo jurídico intentamos defender este interrelacionamiento entre poderes, porque ahora, también otra cosa, no es propiamente, digamos, una guerra entre el Ejecutivo y el Judicial. Ahora mismo se configura, si lo vemos en un estricto sentido formalista, entre el Poder Legislativo y el Judicial. Aquí está fuera el Poder Ejecutivo. Bueno, sí, pero a ver... Sí, pero no, ya en los tonos políticos está evidentemente metido el presidente ahí respaldando la iniciativa, y muy probablemente, yo no sé, pero sí creo que hay elementos para hasta poder especular que esta iniciativa fue redactada en la Consejería Jurídica de la Presidencia. Realmente es esta conformación presupuestal a partir también de mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Claro. Entonces se hace la propuesta de ley, ¿no? De la ley de ingresos, el anteproyecto de la ley de ingresos, a partir justamente de un mecanismo o de una versión de gobierno federal.
¿Cuál creo que yo es el tema de discusión aquí, o lo que ha expresado el presidente de la República reiteradamente, de la invasión de poderes? Ahí sí, no en el sentido de que el Poder Judicial se queje de una invasión o una intromisión de poderes, sino a la inversa. Es facultad, y quizá, si lo permite Julián, que conversemos un poco en torno a ello, es facultad primero del Poder Legislativo la planeación presupuestal, ¿no? Y hacen una planeación presupuestal a partir de los elementos que son probatorios o no, comprobatorios o no. Entonces dicen, en estos fideicomisos debe haber una reducción presupuestal porque no perjudican la eficiencia administrativa, que los echemos fuera y sí replican y van contrarios a esta política de pobreza franciscana, ¿no? Pero corrige, echa a andar el Partido Acción Nacional, Santiago Creel, una acción de inconstitucionalidad que ya anticipa el presidente de la República, que va a dar por válida la Suprema Corte de Justicia, y ahí hay dos elementos que creo que hay que planificar. La Suprema Corte de Justicia va a resolver en función de un interés personal, de un interés propio, porque va a resolver en función de unos fideicomisos que le competen a ellos su ejecución, ¿no? Y si esa vuelta de plana no es un atentado, ahí sí, a la autonomía de poderes, en este caso al Poder Legislativo. Eso es lo que yo... Sí, es retomar lo que dices bien, o sea, lo jurídico y lo político, pero yo desde mi punto de vista, como abogados litigantes, como el gremio, creo que ahorita no hay juzgados federales, por ejemplo, pero creo que esto ya no es un debate jurídico. Se supone que en la teoría política de la que estás hablando, los tres poderes pues tienen una función bien específica, ¿no? Entonces, hay uno de esos poderes que siempre debe permanecer imparcial a cualquier cambio. Quiero decir lo que dices, no se puede tomar partido en este debate, sobre todo porque las acciones de inconstitucionalidad es a lo que decíamos hace rato que ha frenado cambios legislativos. Pero tenemos un problema de definiciones, porque entonces el Poder Judicial, en términos de hecho, tiene un veto de todas las leyes, de 11 personas, ministros, contra los 620 y tantos que son del Legislativo Federal, me explico. Claro, entonces, claro. El trabajo de todo este órgano legislativo queda anulado por el del judicial, y esa no es la función propia, ni primigenia, ni teórica del Poder Judicial. Digamos que lo que vemos incorrecto acá, y la razón por la que lo jurídico ya se superó, pues es porque oficialmente ya no hay nadie que nos diga un imparcial, pues. Claro. Ellos no pueden tomar parte. Pero eso es un problema que estamos teniendo en todo el mundo. O sea, todas las democracias modernas están teniendo justamente este problema, estas tensiones entre todos los poderes. O sea, sí hay un problema innato a la forma en que constituimos el gobierno desde el origen de la Constitución, entre esta tensión entre lo que puede vetar o decir o no la Suprema Corte o el Poder Judicial sobre lo que hace el Legislativo. En Estados Unidos están teniendo ese mismo problema muy claramente, en Bolivia, en Brasil lo han tenido pronunciadamente, en Colombia ahora, solamente los regionales. Pero en todo el mundo está habiendo esta tensión permanente, porque pues, si no son ellos quienes deciden este tema, pues ¿quién? ¿No? O sea, si no la Suprema Corte puede decir si algo es inconstitucional o no, pues ¿quién? ¿No? Y no está definido ese quién. Sí me gustaría, antes de pasar al asunto del presupuesto que empezabas a mencionar, Jorge, hablamos de 15,000 millones de pesos, es una cantidad que yo no puedo ni mencionar. Ahora, parece que no son 15,000, tú mismo lo dices, Jorge, de que aquel dinero que sea privado no puede ser tocado. Entonces, pues será un poco menos lo que se ha eliminado. Pero ya hablando, aún diciendo que 15,000 es una cantidad indimensionable, hablando en la gran dimensión del presupuesto federal, 15,000 millones de pesos no es tanto. Es una cantidad que yo no puedo dimensionar, pero en la gran dimensión de cosas tampoco es tanto. ¿Por qué sí vale la pena, Ernesto, meternos aquí a pelearnos por 15,000 millones? O sea, ¿cuál es el argumento para decir esos 15,000 millones de pesos que al final no serán esos, como dice Jorge? ¿Por qué sí hay que meternos a luchar por ellos? O sea, debe de haber una cuestión, más que una cuestión presupuestal o de austeridad, hay un principio de fondo, me imagino. Sí, pero la pregunta mezcla muchos elementos, ¿no? O sea, una cosa es, porque esto tiene contexto, ¿sí? No, es lo que dije al principio. No es nada más quitar el dinero porque sí, ¿no? Porque lo dice un político o alguien. Tiene un contexto en el que el Poder Judicial está enemistado con antecedentes, ¿sí? Con otros poderes. ¿Es una venganza, ¿sí? de alguna forma?
En teoría política, porque por ahí me voy a remitir, si uno habla de las cosas particulares, te confundes en el discurso de que si son derechos o no privilegios, de que si no puede ser juez y parte, etcétera, ¿no? Más bien, lo que hay que no perder de vista es que la política nacional cambió, pues, y eso abarca los tres poderes. ¿Me explico? Sí. Entonces, si la política nacional, que se entiende para toda la gente que lo escuche en una sola palabra, que es austeridad, pues aplica para todos, ¿no? Lento y gradualmente, pero al final va a repercutir en todos. Porque yo lo veo como tú. A ver, yo sí creo que el presidente tiene una visión de que en una democracia son las mayorías quienes deben de mandar. Son las mayorías quienes deben de girar instrucciones a la clase gobernante. Y de alguna forma el presidente dice, pues yo gané el voto en el 2018, mi proyecto ganó el voto, y quienes no se han sometido a la visión de las mayorías, específicamente aquí, son la Suprema Corte, por ejemplo, el Poder Judicial. Entonces, de alguna forma, no sé llamarlo venganza o qué, pero sí es decir, a ver, aquí hay una voluntad popular de que las cosas se hagan de una forma y el Poder Judicial no lo ha hecho. ¿Cómo lo ves, Jorge? Yo un poco en la intencionalidad política, hay que recordar, por ejemplo, que el Plan B en reforma electoral, que sacó la Cámara de Diputados por carencia de la mayoría calificada, lo desechó la Suprema Corte por una cuestión de forma. No es un análisis jurídico de lo que se planteaba ahí, de los elementos a valoración, sino por una cuestión de formalidad lo desechó. ¿Quién proveyó de amparos en la construcción o para la no construcción del Tren Maya? Fue el Poder Judicial. Para la no construcción del aeropuerto también el Poder Judicial. Ahora de los libros de textos van 60 días y hay en estados en el norte donde no pueden terminar de repartir los libros de texto porque no había una resolución judicial en ese sentido para decir pues que se distribuyan los libros de textos. Entonces hay una intencionalidad y una postura política de la Suprema Corte de Justicia. Como lo decías hace no mucho, es el remake de El INE no se toca. Ahora es el Poder Judicial no se toca, porque pues van los trabajadores del Poder Judicial marchando y acá en Puebla los acompaña Augusta Díaz de Rivera, que es la presidenta del Partido Acción Nacional. En otro estado coincidió Xóchitl Gálvez con la protesta y Xóchitl Gálvez se encuentra ahí apoyando al Poder Judicial. Toda la guerra mediática va en torno a eso. Entonces no es sobre los fideicomisos en sí, o sea, es en contra de una visión y una postura política. Los fideicomisos sí repercuten en las vidas individuales porque se plantea que este reordenamiento fiscal ayude a las becas para las personas con discapacidad, a los jóvenes estudiantes, etc. Hay ahí un valor económico en ello. Pero también política es símbolo y hay un valor simbólico en que cómo es posible que tengamos ministros que ganen, dice el presidente, 700,000 pesos. Por ahí hace rato rectificamos, son 600 y tanto. Ya sin impuestos les quedan 400,000 pesos. O sea, en esta ley no se aborda una reducción de sueldos. O sea, los fideicomisos, entonces tú dirías que es un instrumento para ir calentando hay reducción en... tienen 70 millones de pesos para manutención de sus casas, ¿no? Tienen fideicomisos también para las pensiones que son altísimas. Entonces, sí hay un valor simbólico que prevalece, pero también es este reordenamiento presupuestal económico a partir de los recortes. Yo no diría que se queden los símbolos, sí repercute individualmente y repercutirá en miles de personas, pero también es decir esto, no podemos tener un gobierno rico y un pueblo pobre, pues hay unas inequivalencias. Sale el Poder Judicial, salen los trabajadores y dicen, no tienes vacunas, amparo. Desaparecidos, amparo. Y se ponen la toga ya no de juez, sino del Superman, diciendo somos los baluartes de la justicia, cuando vivimos en un país del 98% de impunidad, cuando el sistema judicial en México es de los más caros del mundo. Entonces es el símbolo, sí, a partir de la fatuidad, pero también es consistencia presupuestal. Ahora, en unas semanas, Jorge, se votará el presupuesto, ¿no? El presupuesto de egresos de todo el gobierno para el próximo año. Ya viene, ya se empieza a calentar el asunto. De alguna forma, este es un primer momento, esta ley de fideicomisos, para ir calentando la posibilidad de una reducción importante en presupuestal al Poder Judicial. Un poco preguntarte si lo ves en ese sentido. Y dos, pues,
Recientemente en una comparecencia, o en una, no sé cómo lo llaman técnicamente ya los legisladores, estaba la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia y hablaba que el asunto de fondo es algo que se llama autonomía presupuestaria. O sea, que el Poder Judicial tiene autonomía para gastar el dinero que se le otorga como ellos quieran y de hecho que no depende tampoco tanto de la voluntad del legislativo del presupuesto, sino que sí deben de tener ciertas garantías de presupuesto anual. Preguntarte si crees que es el asunto de fondo y si sí tienen realmente autonomía presupuestaria y hasta dónde, ¿no? Para crear fideicomisos o para no, o para dar pensiones millonarias si es que así lo quieren, porque sí es un principio constitucional este asunto de la autonomía presupuestaria. Mira, un poco me gustaría contestándote diciendo que no estoy tan de acuerdo un poco con lo que dice Jorge en el sentido de satanizar a priori al Poder Judicial. O sea, la realidad es que también quienes nos dedicamos al derecho, quienes litigamos y sobre todo litigamos cuestiones de justicia constitucional, sabemos que en realidad gracias al Poder Judicial, bueno, no gracias, ¿no? En este discurso asistencialista, sino que derivado del funcionamiento del ejercicio jurisdiccional se han hecho logramientos en materia de derechos humanos importantes. Es decir, donde el legislativo ha dejado de hacer, donde el ejecutivo ha dejado de hacer y donde el judicial en el ejercicio de funciones ha hecho. Entonces me parece que a priori... La interrupción legal del embarazo, por ejemplo, ahí ha entrado la Suprema Corte de forma importante, sí. Claro, y una serie, por ejemplo, todos estos procesos que ahora nosotros vemos muy normalizados para hacer procedimientos administrativos de cambio de nombre cuando te has hecho una transformación sexogenérica. Entonces podríamos hablar de una serie de derechos que me parece que se han logrado por vía judicial. Claro. Entonces me parece que satanizar a priori... Por vía judicial, no gracias al Poder Judicial, ¿no? Por vía judicial, o sea, y la vía judicial es gracias al Poder Judicial y sobre todo el Poder Judicial Federal. Y un poco tu punto es que vía que no ha tomado el legislativo, o sea que el legislativo ha sacado las manos y no ha podido legislar al respecto y entonces lo ha tomado de alguna manera así. Claro, o por ejemplo pensemos cuando se reforma el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución sobre los temas de comunicación política, donde se tenían 180 días para que el Poder Legislativo pudiese reglamentar, digamos, estos parámetros de la comunicación política, y nunca hizo nada el Poder Legislativo, y de pronto tuvo que venir el Poder Judicial a través digamos, de dar trámite a un amparo sobre cuestiones de omisión legislativa, ¿no? Entonces, podríamos poner muchos ejemplos. Aquí, digamos que un poco lo que yo quiero plantear es que propiamente el Poder Judicial a priori no debe estar satanizado. Ahora, esto también hay que verlo desde una perspectiva crítica. Digamos, los poderes judiciales, digamos, no es el punto, pero los poderes judiciales locales sí tienen una serie de deficiencias amplísimas donde los procesos de administración de justicia se ven sumamente entorpecidos. No solamente, dice Jorge, hay el 98% de impunidad. Por un lado, por ejemplo, si hablamos en procesos penales, sí, porque la gente no denuncia. Sí, en un segundo momento, porque lo poco que se denuncia, mal se investiga en las fiscalías. Y poco de lo mal que se investiga, se judicializa. Entonces, el punto es un poco, no debería haber una reducción presupuestal hacia el Poder Judicial. ¿Crees que tienen el dinero justo para realizar todas sus actividades y debe de seguir corriendo como van? No, a ver, a mí me parece que haciendo un análisis del contenido presupuestal que tienen muchos de esos fideicomisos, desde luego que sí tienen que desaparecer para generar un proceso de redistribución económica. Eso me queda completamente claro. Que hay que quizá revisar, digamos, a detalle cuáles son los salarios que tienen todos los miembros del Poder Judicial, hablando, por ejemplo, de los ministros, los magistrados de los tribunales colegiados, los magistrados de los tribunales de apelación y los jueces de distrito y el personal operativo que ahí trabaja, se podrían generar, digamos, unas reestructuras económicas, porque no es posible que la mayoría, por ejemplo, de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en términos operativos ganan en promedio 15, 20 mil pesos mensuales y tenemos ministros ganando más de 300 mil pesos mensuales. Entonces, un poco desde luego que sí se tienen que generar mecanismos de redistribución y hablando de los fideicomisos, algunos tendrían que, digamos, eliminarse en el sentido de que ese capital económico se utilice para otras cosas. ¿Tú como especialista constitucional sí dirías que tiene facultades el legislativo de hacer eso o prevalece este principio de autonomía presupuestaria donde el Poder Judicial tiene derecho a ejercer el presupuesto como ellos quieran? Es que en realidad son dos cosas distintas. La primera es que el Poder Legislativo tiene la facultad de establecer en la ley de egresos cuál va a ser la distribución del recurso, de la gran bolsa
que conforma el erario público del país, dentro de no solo los poderes constituidos, sino de los organismos constitucionales autónomos y de cómo se van a generar las administraciones a las entidades federativas y a los municipios. Eso es una cosa. Y la otra cosa es que a partir del recurso asignado al Poder Judicial se generen los mecanismos a través de los cuales se priorice el gasto. Pero este proceso de priorización del gasto se hace a través de, bien lo decía Jorge, de los suministros que entregan los poderes constituidos, los organismos constitucionales autónomos en los anteproyectos de la ley de egresos, es decir, en la propuesta que tú haces para que te puedan designar el presupuesto. Entonces son dos cosas distintas. O sea, no sé si fui claro, pero digamos, son dos momentos distintos. Claro. Ernesto, entrando un poco hacia el tercer bloque, que es este asunto de la posibilidad también de que los jueces y magistrados sean electos popularmente, o algunos de ellos en alguna medida, esto que se llama de alguna forma el Plan C, ¿no? La propia Claudia Sheinbaum lo ha explicado, ya se reformó el legislativo, al ganar Morena la Cuarta Transformación, la mayoría en el legislativo, ya se reformó el ejecutivo al asumir la presidencia de la República, pero hace falta una reestructura profunda del Poder Judicial. Un poco los motivos que se dan es porque hay amplísima corrupción, ¿no? En la exposición de motivos general en la narrativa es que el Poder Judicial está plagado de corrupción. Platícanos un poco también acerca de tu experiencia tratando con el Poder Judicial. En general, el Poder Judicial trabajan bien. El Poder Judicial Federal sí se distingue del local, como decías, Claro. porque trabajan, incluso yo puedo decir excelente y me consta, ¿sí? Entonces, sí tienen ese cierto merecimiento, porque, de hecho es conocido, según yo, por todos, que si hay un poder en México que funciona con ese tipo de nivel de exigencia de trabajo, porque tienen que estar calificados, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué entonces liberan las cuentas de la esposa de García Luna? Ahí va. Pues es la corte. Porque no todos son tribunales políticos. Hay tribunales, como hay en derecho especialidades, hay tribunales penales, por ejemplo, y constitucionales. Esos más bien es a los que habría que censurar, sí, con toda razón, porque los constitucionales, al menos en decisiones políticas, que son la Corte principalmente, sí han dado muestra de anular lo que comentabas, que era si tienen la facultad legislativa, por ejemplo, de prever sobre esto, sí, y después viene la acción de inconstitucionalidad. Entonces, una cosa estorba a la otra, ¿no? Entonces, que si existe la corrupción en el Poder Judicial Federal, debe existir en todos lados del mundo, pues, ¿no? Entonces, si me consta, pues, quizá en algunos casos sí hemos escuchado, sí, qué triste, ¿no? Porque no debería ser así. Vuelvo a lo mismo de que debe haber un imparcial, alguien que no tome partido, ¿no? Para que esto funcione. Entonces, sí, pero el problema vuelve a ser el mismo, según esto. Y de ahí viene hacia donde vamos con la reforma para que los jueces sean electos. Sí, un poco, yo me imagino que la justificación o la lógica que trae el presidente, es decir, y el propio movimiento, pues ¿quién va a ser que va a definir, quién va a ser el imparcial? Pues que el imparcial sea el pueblo de México y que el imparcial sea quien decida quién va a ser el... Es que fíjate aquí, si me permiten el comentario, algo que comenta Ernesto es fundamental en el sentido de que efectivamente de pronto tenemos un grave problema de naturaleza jurídica de la Suprema Corte en México. Y es que la Suprema Corte tiene una especie de representación doble. Por un lado es el Tribunal Constitucional del país, pero por otro lado es la cúpula del Poder Judicial de la Federación. Por ejemplo, en países como Italia, el Tribunal Constitucional está fuera de la influencia de los tres poderes constituidos. Aquí tenemos al Tribunal Constitucional dentro de uno de los poderes constituidos. Entonces, la última instancia de decisión sobre la interpretación de la Constitución no es objetivo en el sentido de que tiene influencia de uno de los tres poderes. ¿Y cuál poder? El judicial. Entonces, caemos en esta especie de A ver si te entendía a qué te refieres. Un poco te refieres a la Constitución esta de el presidente de la Suprema Corte como también presidente del Consejo de la Judicatura. También, que eso sería... Es otra cosa. Es otra cosa, pero que va como en el mismo sentido porque es una concentración del poder. Entonces, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la diferencia con Italia? ¿Se la puedes volver a explicar? Digamos, en Italia están los poderes constituidos, ejecutivo, judicial y legislativo, y fuera de ellos está el Tribunal Constitucional. Aquí en México, nuestro Tribunal Constitucional está dentro de uno de los poderes constituidos. Entonces, de pronto, no sabemos si la decisión de la Suprema Corte es jurídica o política, como lo menciona Ernesto. En el sentido de que sus determinaciones justo ahora, si la acción de inconstitucionalidad se tiene que sustanciar en la Suprema Corte de Justicia, encontramos un problema de técnica jurídica y es
que, bien lo decía Jorge, en estricto sentido hay un impedimento para poder resolver por parte de los ministros esta acción de inconstitucionalidad porque les afecta directamente y es una de las causales que impide que puedan los ministros conocer de esos asuntos. Pero el grave problema se da en eso, en que nuestro Tribunal Constitucional está dentro de uno de los poderes constituidos. Y cuando la pugna tiene que ver con ese poder constituido, quien decide es el mismo poder constituido por conducto de, digamos, el disfraz de Tribunal Constitucional de la Suprema. Es una falla de sistema, o sea, no podría ser de ninguna otra forma. Pero Jorge, ¿cuál es tu valoración también acerca Nada de más abonar a lo que comenta Jorge y Ernesto. No es algo en contra de los trabajadores del Poder Judicial, de la base proletaria, llamemos, del Poder Judicial de la Federación. Estos fideicomisos, los que se plantea la eliminación de estos fideicomisos, el Poder Judicial de la Federación está conformado burocráticamente por 55,000 personas, 55,000 abogadas, etcétera, que practican su labor diaria ahí. Estos fideicomisos que se proponen eliminar afectan nada más a 600 personas del Poder Judicial de la Federación, a las 600, digamos, a la élite burocrática y a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, yo no soy litigante, pero a través de amigos litigantes como Ernesto, como Jorge mismo, que comentaba lo que recién apunta Ernesto ahorita, quizá los juicios más pulcros se dan dentro del Poder Judicial de la Federación. Hay que hacer un saneamiento absoluto del sistema de procuración de justicia en México y del sistema de administración de justicia y de todos los niveles, del orden federal, del orden local. Hoy se discute esto, pero pues vamos después a analizar también qué pasa en los estados a partir de esta impunidad que prevalece sangrientamente en nuestro país. Oye, pero si tan pulcro el Poder Judicial Federal, ¿cuál es la necesidad entonces de que sean electos popularmente jueces y magistrados? Bueno, en las resoluciones de carácter general, pienso que ahí no hay ningún problema, pero es más bien en los momentos donde se politiza la decisión o donde ya se desprende de una obra general y son decisiones de interés monetario, de interés económico. La Suprema Corte de Justicia hace unos días acaba de perdonar la multa, la infracción de 9,000 millones que tenía Iberdrola. La Suprema Corte de Justicia de la Nación descongeló las cuentas de Genaro García Luna, de la esposa de Genaro García Luna, cuando ya él está sentenciado. Pero ¿no dirías que hay un riesgo al sí tener jueces que son electos popularmente, que hay un deterioro en aquellas fallas en las que dices no hay ningún problema? Yo estoy de acuerdo en la propuesta del presidente de que sean jueces impulsados a través del voto popular a partir de un mínimo, de un básico necesario técnico. Entonces, pues deberán estar paneles de especialistas de universidades, colegios de abogados, dando un primer vistazo, un primer filtro a los aspirantes que quieran ser parte de los jueces del Poder Judicial. Así se ha planteado. Bajo ese esquema no veo un riesgo que se politice, veo más bien el beneficio de que sean personas capaces, honestas y fuera de todos vínculos de sociedades económicas o mafiosas dentro del poder. Sí, con cuidado se tiene que hacer, pues, ¿no? O sea, me refiero a que si olvidamos nuestro caso, elegir a los jueces significaría que a veces no juzgarían bien, sino que otorgarían el favor a quien más les convenga, ¿no? Porque nosotros en el litigio y en todo lo que funciona el Poder Judicial, que es una materia de justicia, de diálogo, tenemos, por ejemplo, precedentes obligatorios para obligarnos a ellos también a resolver en el mismo sentido ciertas cosas, y no que en un caso yo te diga esto y en el que sigue, porque es una persona diferente, diga otra cosa. Eso es lo que se tiene que hacer con cuidado. O sea, sí es posible. De hecho, en la historia de la humanidad esto ya ocurrió, ¿sí? En la antigüedad ya ocurrió. Y hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Partiendo hubo una reforma, por ejemplo, a la ley de amparo y a la ley reglamentaria del artículo 105, que regula acciones de inconstitucionalidad y controversias, donde se dice que el Pleno, las salas, toda la Corte y todos los juzgadores federales están obligados a seguir como precedente obligatorio los razonamientos, ¿sí? Que
hayan votado, por ejemplo, en acciones de inconstitucionalidad con mayoría de 8 votos. Sí, pero si uno lee con atención la ley de amparo y esa ley de acciones constitucionales, dice el razonamiento, y eso es lo que tiene que permanecer, ¿sí? Porque es muy fácil que en el discurso político, de hecho digamos que es posible que en el Poder Judicial un proyectista de un juez o de un magistrado proponga 2 sentencias contrarias y que el magistrado decida, lo que revela que es parte del discurso que yo le dé y el tono. Entonces, ¿dónde está lo estable o cómo va a sobrevivir el procedimiento de justicia en un país si no tenemos esa estabilidad de lo que es justo y lo que a ti te parece justo y lo que no es justo, ¿no? Tenemos que estar todos de acuerdo desde el principio, ¿no? Desde las cosas más esenciales, todas las libertades casi hay que definirlas y de ahí partir, porque así todos tenemos un orden y seguimos no a los jueces, porque el juez, al final, el presidente, el juez y los legisladores son seres humanos, pero el problema de los jueces es que ellos otorgan justicia, ¿sí? Eso lo imparten. Al final tienen que tomar partido, al final tienen que sentir hacia quién tiene la razón, ¿sí? Por eso se llaman sentencias. Entonces, se tiene que hacer, pero partiendo de un presupuesto otra vez teórico, lógico, que sea o muy difícil de torcer a tu conveniencia, porque los primeros que en un país que no es el nuestro ganarían las elecciones para jueces, pues serían obviamente los más populares, ¿cierto? Entonces, como si debieran un favor, y eso es lo que tiene que evitarse con toda limpieza, para que el que venga de donde venga, no pueda torcer esos criterios. Eso es. Jorge, tu valoración acerca del Plan C en esta medida de una intención de reformar el Poder Judicial. Hasta se habla de que quizás esta reforma se pueda enviar en este periodo transitorio entre que toma protesta el Poder Legislativo y hay un cambio de presidente, ¿no? Hasta puede ser parte de un proyecto de este Ejecutivo. Un poco tu valoración, ¿deberían de ser votados los jueces? Yo escuché a Ernesto y digo, es que en vez de jueces vamos a tener políticos, ¿no? Tomando decisiones judiciales. Pero a ver, yo creo que más allá de eso, me parece que el debate tiene que ver en torno a cómo se entiende la democracia y cómo se entienden los procesos de legitimidad democrática. ¿En qué sentido? Esta construcción institucional del Poder Judicial a través de los procesos en que son designados, no son electos, sino designados, me parece que se justifican a partir del discurso de la meritocracia. Es decir, tenemos a los más técnicos tomando decisiones judiciales. Y esto es esto es un discurso tramposo porque estoy seguro que los 11 ministros que están conformando la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son los mejores abogados que hay en México. Entonces, podemos derrumbar muy fácilmente el discurso de la meritocracia. Y por otro lado, cuando hablo de cómo debemos comprender a la democracia y a la legitimidad democrática, tiene que ver con algo que Ernesto dijo al principio. ¿Cómo es posible que el Poder Judicial censura la actividad democrática de órganos eminentemente democráticos, como son los congresos? ¿Cuál es el sesgo democrático que tienen? Que son electos. ¿Y cómo alguien que no es electo censura la actividad de alguien que es electo? Bueno, pero son electos a través del propio Poder Legislativo, ¿no? O sea, son... Claro, o sea, sí, claro, porque ahí es, digamos, una facultad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero a mí se me viene a la mente siempre en este debate de la censura normativa que hace el Poder Judicial y que una de las grandes críticas es precisamente el atentado contra la democracia, es cuando yo leía hace muchos años estas ideas de la juristocracia y por ahí un paper maravilloso de Víctor Ferreres donde plantea y dice, bueno, ¿qué tan democrático es que se censure judicialmente una decisión legislativa, ¿no? Entonces, digamos que ahora no los desarrollaré, ¿no? Pero hay una serie, me parece, de argumentos muy sólidos para determinar que propiamente no es una censura democrática la actividad judicial que atente contra el poder legislativo. Pensando, por ejemplo, en que la Constitución
es la institucionalización de la democracia, digamos, una especie de institucionalización jurídico-política de la democracia. Entonces, si partimos de esa idea, el Poder Judicial, digamos, al salvaguardar el contenido de la Constitución frente a normas que son eminentemente inconstitucionales, en el fondo está siendo más democrático que la actividad que hace el Poder Legislativo. Y ahí podríamos irnos en cauce con muchos... Entonces, tú dices que sí hay argumentos para esta censura que realiza el Poder Judicial sobre el Poder Legislativo. Yo creo que sí, Hay una serie de argumentos que justificarían, pero también hay otros posicionamientos que pueden encontrarse, que pueden ser dicotómicos entre ellos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, podría estar de acuerdo. Donde yo creo que ya hay un problema es cuando si hay un esfuerzo de reformar constitucionalmente al Poder Judicial, echan para atrás esa reforma por fallos procesales, ¿no? Ya me parece... O sea, que reformar la Constitución no es inconstitucional. O sea, reformar la Constitución sí es una facultad del legislativo, y cuando el judicial no te permite ni siquiera reformarlo, me parece que ya caen en un exceso. ¿O tú dirías que aún ahí no pues es el lawfare, ¿no? Es la guerra judicial. A mí me gustaría, en este tono, que nos pudieran compartir algo, Ernesto y tú. ¿Va a resolver la acción de inconstitucionalidad la propia Corte sobre algo que le afecta a la Corte o le beneficia a la Corte, que es los fideicomisos? ¿Cómo debe entenderse eso? Y también ahí, lo único que yo identifiqué ahí en la Constitución, como mecanismo de evaluación a la labor del Poder Judicial, solo queda esta figura de juicio político, porque inclusive los propios ordenamientos del Poder Judicial citan que para conocer, evaluar y sancionar la labor administrativa de los miembros del Poder Judicial está el Consejo de la Judicatura Federal, a excepción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué valoración harían ustedes constitucionalmente en estas dos cosas? ¿No? Viene la acción de inconstitucionalidad. Y es por eso lo que dices. Tiene razón, o sea, se llega a absurdos un poco, ¿no? Porque esto me afecta a mí. Las leyes, la de amparo y todas las demás, dicen que un juez puede ser recusado, o sea, tiene que excusarse, está impedido para conocer un juicio cuando haya elementos objetivos que permitan suponer que se ha perdido la imparcialidad. Literalmente, me lo sé de memoria, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son esos elementos objetivos? Salen los ministros Dayan en un programa diciendo que el presidente tiene un exquisito gusto por atacar a la Corte. Palabras más o menos. Eso no lo tiene que decir él. No hay se supone que él... Ajá. Y Lainez también dijo algo parecido. Son imparciales, ¿no? No pueden perder no pueden hacer ese tipo de expresiones. Y la razón es esa, o sea, el Consejo de la Judicatura está para todos los servidores públicos, excepto para los ministros, porque se supone que pues, ese órgano supremo de justicia no va a tomar, vuelvo un poco a lo mismo, pero tiene que ver, ¿no? No va a tomar partido. Entonces llega la acción de inconstitucionalidad que vendrá, que ya debe estar hecha en esta fecha. Ya hay un amparo de otro exministro, ¿no? Entonces vendrá y lo que vamos a tener es un discurso, ¿no? Un discurso de lo que ya se abusó, o sea, porque la materia de las sentencias judiciales y de la acción de inconstitucionalidad son los discursos, ¿no? Entonces, yo no puedo torcer esa regla de justicia de la que se supone que me tengo que servir, ¿sí? Ajá. Porque, y menos andar diciendo en foros públicos lo que ya, porque eso evidencia mis intenciones. Claro. Ayer la ministra de la Corte salió a decir algo bien puntual, dijo: nosotros, el Poder Judicial, no somos la oposición. Ajá. O sea, precisamente ese es el problema. O sea, por eso el discurso, pero lo leyó, ¿eh? O sea, lo estudió. O sea, claro, estudió qué era lo que tenía que decir. Claro. A diferencia del presidente que dice lo primero que le nace, ¿no? Sí. Entonces ella lo leyó y dice: no somos la oposición. Pues sí, porque la oposición llega y se les pega, ¿no? Y hace suyas las causas y a lo mejor no les conviene, pues. Entonces, dice, no somos. Y ese es el problema. Si ya tomaron partido en una decisión legislativa, pues ellos ya tomaron partido. Pues es que las cosas reciben su nombre de su función. Y es un posicionamiento político salir a marchar, porque ¿quiénes salen a marchar? Por los integrantes del Poder Judicial, expuestos por los grandes jefes del Poder Judicial. No salen ciudadanos
que vean afectados sus intereses personales o públicos, sino que sale el Poder Judicial, digamos, a marchar por sus derechos. Ese es un posicionamiento político. Porque es un gremio, el gremio judicial, claro. Es un porcentaje de la población. A mí se me gustaría llevar un poquito la conversación, Jorge, hacia decir, a ver, ¿por qué no ya politizamos el Poder Judicial? O sea, ¿por qué no ya lo sometemos a la voluntad popular y hacemos que la Suprema Corte también sea un espacio de lucha entre diferentes facciones y que siempre gane la voluntad popular? O sea, ¿por qué no ya someter la democracia a esta visión absolutista en las que parece que a veces cae el presidente, de decir, ya que esto se convierte en un espacio de lucha política también, dentro de estos criterios técnicos, ¿no?, que tú mencionabas un poco antes? Pero eso es un poco hacia donde debemos de ir, o sí debemos de mantener aún cierta, justamente, imparcialidad, o por qué no ya abrir quizás hasta que militen en partidos políticos los ministros, ¿no? Militan, pareciera que ya militan, ¿no? Yo, a ver, retomando lo que decía Jorge un poco, la aspiración primaria es que estén las personas más capacitadas en los cargos de procuración de administración de justicia. Yo no sé si hoy están, ¿no? Lo que sí yo veo es este exministro Cosio, que pues es el gran litigante de la oposición política, ¿no? Lo que sí yo veo es que los posicionamientos de la ministra presidente Piña son apoyados programáticamente por Acción Nacional. Yo sí ya veo una partidización, una politización partidista de la justicia. Reitero, esto no es, y quiero enfatizar, contra los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, porque de los 55,000 que trabajan ahí, solo son 600 los afectados por la eliminación de estos fideicomisos, los 600 potentados del Poder Judicial. Pero sí habría que replantearnos nuevamente como sociedad mexicana los conceptos de justicia, a qué aspiramos quienes estudiamos el derecho. Debe haber un replanteamiento, como dice el presidente absoluto, desde la génesis de los abogados. Deben de nacer abogados con vocación de justicia, no con vocación de un enriquecimiento ilimitado a costa de la ley, no sobre la ley, ¿no? Me parece que también a tu comentario dio a un primer cierre de tu parte. Me parece una gran reflexión final. Jorge, una reflexión final. Pues mira, un poco retomando lo que dices, Julián, y me parece importante decirlo, hay que quitar ese fetiche de la idea de la voluntad popular. Es decir, se habla de la voluntad popular, pero la voluntad popular está en abstracto. La voluntad popular no se refleja a partir de 30 millones de mexicanos que en 2018 votaron por Andrés Manuel. Fueron 30 millones de mexicanos que representan el 25% de la población global de este país. Entonces no hablamos de mayorías. Y además fueron 30 millones que votaron de acuerdo a una coyuntura política, una coyuntura económica, a una coyuntura incluso personal, si amaneciste o no crudo y fuiste o no votaste, para emitir el sufragio en favor de Andrés Manuel, pero eso no legitima que todo lo que diga el presidente se tiene que hacer. Y lo digo en el sentido crítico de hablar en abstracto de la voluntad popular. Entonces, cuando se habla de someter a la voluntad popular al Poder Judicial, me parecería grave en el sentido de fetichizar la idea de voluntad popular, porque eso legitimaría cualquier acción. Es que el pueblo me está apoyando para tomar determinada decisión judicial y en función de eso, entonces, insisto, estaríamos hablando no de jueces, no de ministros, no de magistrados, no de técnicos del derecho, sino de políticos ejerciendo funciones judiciales. Y si así nos va con los políticos que tenemos en el Poder Judicial y en el Poder en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, pues ahora pensemos cómo nos iría en el Poder Judicial. Insisto, también a la par de este análisis crítico en torno a la idea de la voluntad popular, es importante colocar la idea de la narrativa de la meritocracia. Yo insisto en que los 11 ministros que configuran la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son los mejores abogados que hay en el país. Que los magistrados de los tribunales colegiados de circuito no son los mejores abogados del país. Que los jueces de distrito no son los mejores abogados del país. Pero entonces la narrativa de la meritocracia legitima que no se pueden ni siquiera ser tocados a partir del voto popular, porque dicen es que no podemos quitar a gente técnica para, digamos, a través del voto popular, porque también el voto popular siempre está, digamos,
un poco contaminado con esta idea de la ignorancia, es que el voto popular es ignorante, ¿no? O sea, en las narrativas no explícitas, sí hay detrás de estas lógicas decir que la voluntad popular es ignorante. Entonces, me parece que el análisis tendría que ir en ese sentido. Yo no tomaría posición justo ahora por alguna, digamos, de estas soluciones de democratizar al Poder Judicial, pero sí me parece que el debate entonces tiene que ir en torno a esto, en torno a platicar estas ideas de la juristocracia, en torno a reconfigurar, como dice Jorge, las ideas de justicia, la idea de democracia, la idea de legitimidad, y a partir de eso entonces, a través del diálogo, que es importante, ese diálogo sí popular, se vayan configurando los nuevos horizontes de reconfiguración política en el país. Ernesto, un comentario final. Creo que el presidente decía en una de sus mañaneras, decía, porque es lo mismo, ¿no? Todo esto de la austeridad viene a ser lo mismo. Y él dice, el servicio público en general es para servir a la gente, ¿sí? Y aquí quedan preguntas para los que, pues, apoyan o defienden los fideicomisos. Estamos hablando de cuánto, ¿no? Estamos hablando de cantidad, porque no estamos hablando de quitar el dinero en lo absoluto. Estamos hablando de medida, de más y menos, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas. Sobre todo creo que tiene que atenderse al contexto, porque, por ejemplo, los ministros que están actualmente en la Corte, muchos fueron elegidos cuando había una situación política anterior. Y eso tiene que ver, porque por eso no comulgan con este ambiente, porque en parte venían de otro sistema, que en teoría política es como oligárquico, ¿no? Dice el presidente, que luego se pone a dar clases de teoría política en la... Yo, haciendo un poco de autocrítica o comentando algo de autocrítica que la 4T no hace, es que el presidente nominó a 4 y le responden 2, pero ahí perdió 2. Sí, 2 ya están hipnotizados por el neoliberalismo, se perdieron. O sea, entonces, otros hubieran sido los resultados si el presidente no hubiera nominado a la gente correcta, ¿no? Así, sí, pero está bien, o sea, tampoco es para hacerle caso en todas lo que diga, ¿no? O sea, para eso es, ¿no? Para debatir y pues para que al final los ministros sean lo más imparciales posibles, por eso sus periodos de tiempo son diferentes, pero creo que aquí en todo el contexto ya tomaron partido, ¿no? Con el Plan C, con la reforma a la industria eléctrica, todo. Sí, más bien el presidente de la República lanza esta provocación, porque en la esfera jurídica es una provocación decir, van a ser electos mediante voto popular. Lanza esta provocación a partir de que ellos ya tomaron partido, a partir de que ellos ya se asentaron en la defensa de unos intereses particulares y no resuelven conforme a derecho, ¿no? Y sí, por favor. ¿No? Y pues quedan muchas preguntas, ¿no? Y lo que decías también, Jorge, no es a los trabajadores, claro. Eso sí, que tiene que quedar claro, ¿no? Claro. Es a los que administran los fondos de los que estamos hablando, pues. Pero tampoco es una causa que tenga su origen en sí misma, tiene mucho contexto y sobre todo por cómo se ha comportado la Corte, pero no solo la Corte, no la base, que son los magistrados y los jueces, o sea, el personal, pues, no, la Corte. Viene arrastrándose todo eso y hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Y desde mi punto de vista, litigantes, ¿no? Ya se abusó del discurso que se da en cada resolución, no guarda, no se sigue, pues, ¿no? Parece que es contrario a la política. Eso es lo que tiene que evitarse, pues. Esta frase que mencionas del presidente o este comentario me parece hipervalioso, lo tenía yo apuntado, no salió en la conversación, pero me parece bueno comentarlo. Dice, lo que les interesa es el dinero. No van a actuar de manera, o van a actuar de manera individualista, egoísta, y está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios, aquí es para servir a los demás. Y sigue un poco más adelante. La justicia mexicana está enferma, ¿no? La justicia mexicana tiene una serie de vicios y de fallos en lo local muy pronunciados, pero la realidad es que también en lo federal, y quien no lo quiera ver, pues es porque simplemente no quiere abrir los ojos. Pero hay una serie de problemas en el Poder Judicial que no han sido atacados y que quizás resulta un poco lamentable el exceso de politización que ha sufrido esta discusión. Pero objetivamente debemos de solucionar estos problemas. En lo federal vemos
cómo se cometen crímenes desde lo judicial en contra del colectivo, en contra del pueblo de México, en contra de la nacionalización de algunos elementos, en contra de castigar a aquellos que han robado del pueblo, en lo local a gente que lleva décadas en la cárcel sin recibir sentencia, y en El Ciudadano desde un medio de izquierda hacemos este análisis, que es necesario una reforma profunda del Poder Judicial y es necesario que los mexicanos tengan acceso a este derecho vital, humano, que es acceso a la justicia rápida, pronta, expedita y lo más justa posible, vale la redundancia. Muchas gracias por haber visto esta conversación, gracias por haberse conectado a Conversaciones con El Ciudadano y gracias a nuestros 3 invitados por haber sido parte de este diálogo.